Y ahora presentamos al equipo de mujeres conquistadoras. Fuiste creada para bendición, un gran tesoro hay en tu ser. Dios te levanta para conquistar y ser reflejo de su amor. Descubre tu llamado, qué grandes cosas Dios hará en ti. Descubre tu llamado, descubre el oro que hay en ti. Oh mujer, has sido llamada para conquistar con un propósito. Descubre tu llamado. Muchas bendiciones a cada una y bienvenidas al programa Mujeres Conquistadoras. Soy Marisol Tejada, presentadora del segmento Apropiándonos de las Promesas de Dios. Y como siempre es para mí un privilegio poder compartir con cada una de ustedes. Recientemente iniciamos una vez más el segmento Descubriendo el Oro Escondido. Este es un segmento donde damos a conocer el legado de algunas mujeres de la Biblia, de las cuales hay mucho que aprender y poner en práctica hoy día. Y en esta ocasión yo quiero compartirles de una mujer anónima de la Biblia. Aunque es muy fascinante conocer la historia de la mayoría de las mujeres que se les conoce por su nombre propio, también es interesante ver cómo muchas mujeres, a pesar que tienen historias extraordinarias y un legado invaluable, no se les conoce por su nombre. En algunas ocasiones yo me he preguntado el por qué. ¿Por qué será que ellas no tienen su nombre propio? ¿Será que prefirieron estar en el anonimato y no revelar su identidad? ¿Cuál será la razón de su anonimato? Y eso es algo que quizá nunca lo vamos a saber a ciencia cierta. Lo que sí debemos saber y estar seguras es que ante los ojos de Dios todas tenemos un nombre y un valor invaluable. Y eso es lo que cuenta. Y la historia de la cual les hablaré en esta ocasión está en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 4, versículos del 8 al 37. Y es acerca de la mujer tsunamita. Yo creo que ustedes ya han escuchado hablar de la mujer tsunamita. Y quiero empezar hablando del significado bíblico de tsunamita. Y dice que proviene del hebreo shunamit, que se traduce a una habitante de Sunem. No se le conoce por su nombre, como bien lo mencioné. Esto a pesar que la Biblia nos cuenta que era una mujer muy ilustre en su ciudad. Y materialmente hablando, tenían también muy buena posición económica. Evidentemente, tanto ella como su esposo eran de origen judío, y aunque tenían distinción social, según lo que vemos en la historia, eran adoradores humildes y devotos de Dios. Quizá ella mucho más que su esposo, ya que podemos ver en la historia que vamos a leer que ella tuvo el discernimiento de identificar que el profeta Eliseo era un hombre de Dios, y es así como comienza la hermosa historia de la mujer tsunamita. Y para conocer más en detalle, les invito a que me acompañen a leer en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, del versículo 8 al 37. Yo lo estaré leyendo bajo la versión Reina Valera 1960. Dice en el versículo 8: Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem, y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese. Y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: He aquí, ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Y en el versículo 10 dice: Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros se quede en él.
Algunas de las cualidades lindas que puedo ver en esta mujer son el servicio y anhelo que ella tenía en su corazón de poder brindar atención al siervo de Dios. El don de hospitalidad que ella tenía. Y también lo insistente que ella era, porque la palabra dice que invitaba insistentemente al profeta Eliseo para que pasara a comer a su hogar. Y en ninguna parte leemos que ella lo invitara porque quería algo a cambio de aquel hombre de Dios. Otra de las cualidades que pude observar es el discernimiento que ella tenía, porque ella pudo discernir que aquel hombre, era un varón de Dios, y es por eso que le dice a su esposo: este hombre que está viniendo a comer aquí es un hombre de Dios, es un santo varón de Dios. Por lo tanto, yo quiero que hagamos algo más por él. No solo darle de comer, sino también yo quiero que este hombre, cuando venga por aquí, pase y descanse en nuestro hogar. Y es ahí donde le pide a su esposo que le construyan un aposento, es decir, una recámara. Y no solo eso, sino que también que se la amueblaran de todo lo necesario para que el profeta se quedara a descansar en su hogar. Y esto ella lo hacía, ¿por qué? Porque había discernido que aquel hombre tenía algo especial de parte de Dios. Y si bien es cierto que esta mujer no necesitaba nada materialmente hablando, Dios sabía que en el fondo de su alma y de su corazón estaba careciendo de algunas cosas que ni siquiera ella misma lo sabía. Y lo hermoso de esto es que ella, sin saberlo, estaba sembrando en tierra fértil, donde un día, sin ella pedirlo, esa siembra le traería bendiciones que ella jamás, quizá, imaginó en su vida. O muy posiblemente las imaginó en algún tiempo, pero en ese tiempo que estaba viviendo ya no las imaginaba. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Que Dios conoce cada una de nuestras necesidades. Y mientras sigamos sembrando en su reino, es seguro que cuando menos lo esperamos, recibiremos aquello que no hemos pedido, pero que Dios sabe que lo necesitamos. Porque Él, como nuestro buen Padre, conoce cada una de nuestras necesidades. Y aunque aparentemente tengamos todo, Dios no solo quiere que tengamos todo, sino que Él quiere llevarnos a experimentar la plenitud total en nuestra vida. Y la mujer samaritana le faltaba sentirse plena completamente. Y gracias a su insistencia por servirle al varón de Dios, logró, sin ella imaginarlo, obtener una de las más grandes bendiciones en su vida. Y eso lo vemos en los versículos del 11 al 13. Dice: y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en aquel aposento, y allí durmió. Entonces dijo a Giezi su criado: llama a esta sunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él entonces a Giezi: dile, he aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero. ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército? Recordemos que en aquel entonces Eliseo era un hombre importante y un hombre muy reconocido y respetado por las autoridades que habían en eminencia. Es por eso que él le dice: pide lo que necesites, porque yo puedo ir a hablar por ti ante cualquier autoridad para que se te sea concedido lo que tú pidas. Sin embargo, como ya sabemos, la mujer sunamita era una mujer que económicamente vivía bien, tenía todo lo necesario. Por eso ella le responde: yo habito en medio de mi pueblo. En otras palabras, ella le estaba diciendo: no es necesario. Yo también soy alguien de influencia. Además, no necesito nada.
Aquí podemos ver que ella pensaba que lo tenía todo. Lo mismo que en muchas ocasiones nosotras pensamos que lo tenemos todo y que no necesitamos nada, ¿verdad? Sin embargo, Dios, el que nos formó desde el vientre de nuestra madre, sabe muy bien de lo que carecemos realmente. Pero lo hermoso que podemos ver aquí es que mientras permanezcamos firmes en su obra y sirviéndole a Él cada día irá añadiendo bendiciones a nuestra vida hasta que un día podamos decir: mi copa está rebosando, como decía el salmista, ¿verdad? Y continuamos en el versículo 14 al 16, dice: y él dijo: ¿qué pues haremos por ella? Y Gehazi respondió: he aquí que ella no tiene hijo, y su marido es viejo. Dijo entonces: llámala. Y él la llamó, y ella se paró a la puerta. Y él le dijo: el año que viene, por este tiempo, abrazarás un hijo. Y ella dijo: no, Señor mío, varón de Dios, no hagas burla de tu sierva. Aquí podemos ver que aunque ella era una mujer de fe, dudó quizá porque era algo que tal vez ella ya no anhelaba, o porque humanamente sabía que era algo imposible debido a las circunstancias que ella estaba viviendo. Pero como su Dios era el Dios de los imposibles, el mismo de ayer, hoy y siempre, el que resucita muertos, el que hace caminar a paralíticos, el que da vista a los ciegos, el que convierte la tierra estéril en tierra fértil, el que hace que los huesos secos cobren vida. Ese era el Dios al que ella sin pensarlo estaba sirviendo y dando sin esperar nada a cambio, cuando atendía diligentemente al profeta Eliseo y a su siervo. Quizá hoy día tú te encuentras atravesando un valle de sombra y de muerte, un valle de huesos secos, donde piensas que ese problema no tiene solución, que ya no hay cura para tu enfermedad, que tu familia no podrá ser restaurada, etc. Pero allí es precisamente donde el Señor quiere poner de manifiesto su poder y su gloria. Y cualquiera que sea tu necesidad, no temas, Dios está en control. Él enviará a sus ángeles cerca de ti para que te guarden. Y no hay cadena que no se pueda romper, ni puerta que no se pueda abrir, ni muro que bloquee tu bendición, si tan solo puedes creer. Y mientras llega tu milagro, permanece firme dando siempre lo mejor sin esperar nada a cambio. Porque de antemano Dios sabe de lo que tenemos necesidad y Él nunca se queda con nada de lo que damos para su obra. Recientemente tuve una conversación con uno de mis pastores de la iglesia y algo que tocó mi corazón en esa conversación fue que ellos dijeron: por muchos años nosotros estuvimos sembrando y sembrando. Y aunque en ese momento o en esos momentos no veíamos los frutos, estábamos seguros que tarde o temprano obtendríamos la cosecha de esa siembra. Y hoy ellos dan testimonio de esa siembra. Hoy está dando sus frutos. Quizás muchos de nosotros estemos en ese momento donde no vemos el fruto de nuestra siembra. Pero sigamos confiando porque el tiempo de Dios es perfecto y Dios nunca se queda con nada de lo que damos. Lo que sembramos en el reino de Dios lo estamos sembrando en tierra fértil. Y si estamos sembrando en tierra fértil, es seguro que vamos a obtener buena cosecha. En Mateo 10:42 dice: y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Y esta mujer estaba dando mucho más que un vaso con agua. Puso a su casa, puso su servicio ante el profeta de Dios y su siervo.
Ella lo hacía de todo corazón y de la mejor manera. ¿Cómo Dios no la iba a dar tan grande recompensa? Que era un hijo, algo tan preciado, y creo que uno de los anhelos más grandes que como mujeres tenemos en nuestra vida. Y aunque no era algo que ella pidió, Dios la sorprendió, Dios la premió por su fidelidad. Y en el versículo 17 dice: mas la mujer concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. ¡Wow! Este es nuestro Dios, mi Dios, al que le sirvo, del que yo predico, el que cumple promesas. El Dios que cuando te promete algo, te lo va a cumplir. Es por eso que debemos estar firmes siempre creyendo en sus promesas. En el Salmo 37, versículos del 3 al 6 dice: confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Aún aquellos deseos que ni siquiera han salido a la luz, aquellos que ni siquiera han llegado a tu mente. Pero el Señor sabe que tú tienes necesidad de eso. Y mientras permanezcamos deleitándonos en Él, el Señor obrará ese milagro. ¿Por qué? Porque pudimos ver que Dios cumplió la promesa que le dio a esta mujer en el tiempo que el profeta le dijo que llegaría su bendición. Yo no puedo ni imaginarme la felicidad tan grande que debía sentir aquella mujer al ver a su hijo. Un regalo que humanamente hablando era imposible poder tener. Pero tenemos al Dios de los imposibles de nuestro lado, al que obra aún cuando todos los pronósticos son adversos. Amén. Y nos sigue contando la historia en el versículo 18. Y el niño creció. Pero aconteció que un día que vino a su padre, que estaba con los segadores, y dijo a su padre: ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado: llévalo a su madre. Y habiéndolo él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Todos en la vida vamos a tener que enfrentar tiempos difíciles, tiempos de prueba, donde nuestra fe será confrontada. Pero es ahí precisamente donde el poder de Dios se pone de manifiesto en nuestra vida. Aquí, cuando suceden esas cosas, es cuando muchas veces no entendemos los propósitos de Dios. Cuando no entendemos, Dios, ¿por qué estoy pasando esto? Y es cuando quizá cuestionamos a Dios. ¿Se imaginan qué dolor tan grande, qué dolor tan terrible el que podía sentir esta mujer? Perder a su único hijo, el que llenaba de alegría aquel hogar, su vida, el que llegó para cambiarlos completamente. Las que son madres y que quizá han tenido una pérdida entenderán muy bien lo que ella sentía. Y aquí precisamente podemos observar a una mujer que, aunque con el corazón destrozado, tomó una actitud de fe ante la circunstancia que estaba atravesando. Y dice en el versículo 21: ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios, y cerrando la puerta, se salió. ¿Dónde ella puso a su hijo muerto? En la cama del varón de Dios, en el aposento, en la recámara que un día ella había preparado para que aquel hombre de Dios descansara, sin ni siquiera imaginar que años después ella tendría que utilizar esa recámara para poner a su hijo, que ya había fallecido. Pero también lo que ella no sabía, que ese lugar se convertiría en el lugar donde un día ella iba a presenciar uno de los milagros más grandes en su vida.
Y dice en el versículo 22, llamando luego a su marido le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y de las asnas, para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Y podemos ver aquí que hasta ese momento seguimos observando a una mujer tranquila, con paz en su corazón. Ella no había permitido que la desesperación y que el dolor la hicieran caer en frustración. Y en el versículo 23 dice, él dijo, o sea, su esposo, ¿para qué vas a verle hoy? No es luna nueva ni día de reposo. Y ella respondió, paz. ¡Wow! Paz en medio de la tormenta. Qué difícil mantener la calma y tener paz cuando estamos pasando dificultades. Llámese enfermedades, pérdida de un ser querido, un divorcio, problemas familiares en el ministerio, en el trabajo, con los hijos, etc. Es difícil tener paz en esos momentos. Pero esta mujer dijo, paz. ¿Cómo poder estar tranquila y en paz cuando se sabe que su hijo está muerto? Humanamente hablando, creo que ninguna madre, ¿verdad? Pero esta mujer era una mujer de fe y que nadie la detenía hasta conseguir lo que se proponía. Y eso lo vimos al inicio de la lectura, cuando ella insistió a que el varón de Dios llegara a comer a su casa hasta que lo logró. Y también logró que reposara allí. Era una mujer con mucha convicción y eso marca la diferencia para ver los milagros en nuestra vida. Porque es inevitable. Las adversidades van a venir mientras estemos en este mundo. Tocarán nuestra puerta y van a querer distraernos para generar miedo, para generar incredulidad y hacernos retroceder para evitar que avancemos hacia el propósito de Dios. Y un ejemplo de esto lo podemos ver en Marcos, capítulo 4, del 37 al 41, los versículos, donde dice que se levantó una gran tempestad de viento mientras los discípulos y Jesús iban en la barca. Y dice que las olas acechaban la barca de tal manera que ya se andaba anegando aquella barca. Y Jesús dice en el versículo 38 que estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Pero los discípulos estaban tan asustados, tan preocupados, que fueron y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Entonces Jesús, levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y dice la palabra que cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y Jesús les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Eso es lo mismo que Jesús nos dice hoy día a nosotros. Yo estoy con ustedes. Podemos ver, los discípulos estaban temerosos, estaban incrédulos, perdieron la fe. Y cuando eso pasa, el temor se apodera de nosotros. Entonces, en medio de la tempestad, tenemos dos opciones: alimentar nuestra fe o alimentar nuestro miedo. Y vemos que Jesús ejerció la fe y la autoridad. Jesús le habló a la tormenta, ejerciendo autoridad, y reprendió el viento. Y dice que éste cesó inmediatamente. Como hijos e hijas de Dios, tenemos autoridad que Él nos da para hablarle a ese problema y echarlo fuera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Alimentando nuestra fe con la palabra de Dios. Y en esta historia vemos que los discípulos alimentaron el miedo con las palabras de fracaso y de muerte, mientras que Jesús le habló a la tempestad y la hizo desaparecer. Nuestra boca es el instrumento de Dios para vencer cualquier tormenta, para vencer cualquier tempestad. Vemos, volviendo al ejemplo de ella, en ningún momento pronunció la palabra muerte. Ella, en medio de todo eso, siempre decía paz.
sino entonces ella activó por medio de su boca su fe. Y lo vemos desde el momento en que ella corrió a buscar al varón de Dios, al profeta, al hombre por medio del cual el milagro de ser madre le había sido dado. Y dice en el versículo 24: después hizo enalbardar el asna y dijo al criado: guía y anda, y no me hagas detener en el camino, sino cuando yo te dijere. Partió pues y vino al varón de Dios al monte Carmelo. Y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Gehazi: he aquí la sunamita. Te ruego que vayas ahora corriendo a recibirla y le digas: ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, ¿qué le contestó? Bien. Aquí volvemos a ver una actitud de paz en esta mujer. Y en el versículo 27 dice: luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte, se asió de sus pies y se acercó Gehazi para quitarla. Pero el varón de Dios le dijo: déjala, porque su alma está en amargura. ¿Cómo estaba su alma? En amargura. Y Dios lo sabía. Sin embargo, ella no transmitía ese sentimiento negativo a los demás. Y sigue diciendo el versículo: y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado. Es decir, ni Eliseo sabía lo que le pasaba a esta mujer. Lo único que Eliseo pudo ver es que el corazón, que el alma de aquella mujer estaba en amargura. Otra cosa importante que puedo ver en estos versículos es que la mujer no se desenfocó porque le dice a su criado: no pares en el camino, no le hablemos a nadie, porque ella sabía a dónde verdaderamente tenía que ir para sacar lo que llevaba en su corazón. Y hasta que ella estuvo frente al varón de Dios, ella abrió su corazón y sacó todo el dolor que sentía por su pérdida. Y le dijo en el versículo 28: ¿pedí yo hijo a mi Señor? ¿No dije yo que no te burlases de mí? En otras palabras, esta mujer estaba expresando lo que sentía. Ella necesitaba ayuda urgentemente, pero ella sabía que esa ayuda solo la obtendría en el varón de Dios. Recordemos que ella tenía discernimiento. Ella sabía que no podía correr ni siquiera donde su marido a pedirle ayuda, ni donde su vecino, su comadre, su amiga. Ella sabía que en esos momentos difíciles, que el único que podía darle una solución a su problema era el varón de Dios. Y en el versículo 29 dices: entonces dijo él a Gehazi: ciñe tus lomos y toma mi báculo en tu mano y ve. Si alguno te encontrare, no lo saludes, y si alguno te saludare, no le respondas, y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. Y en el versículo 30 dice: y dijo la madre del niño: vive Jehová y vive tu alma, que no te dejaré. Ella no se conformó con que el profeta de Dios enviara a su siervo, sino que ella dijo: yo quiero que tú vayas. Tú me diste una promesa de parte de Dios y por eso yo quiero que vayas tú. Y por eso le dice: no te dejaré. Y en el versículo 31 dice: él entonces se levantó y la siguió. Y Gehazi había ido delante de ellos y había puesto el báculo sobre el rostro del niño, pero no tenía voz ni sentido. Y así se había vuelto para encontrar a Eliseo y se lo declaró diciendo: el niño no despierta. Pero como una de las cualidades de esta mujer era la insistencia y la persistencia, ella ya iba en camino con el varón de Dios. Y dice en el versículo 32: y venido Eliseo a la casa, he aquí que el niño estaba muerto, tendido sobre su cama. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová,
Después subió y se tendió sobre el niño, poniendo su boca sobre la boca de él, y sus ojos sobre sus ojos, y sus manos sobre las manos suyas. Así se tendió sobre él, y el cuerpo del niño entró en calor. Volviéndose luego, se paseó por la casa a una y a otra parte, y después subió y se tendió sobre él nuevamente. Y el niño estornudó 7 veces y abrió sus ojos. ¡Qué hermoso! Entonces llamó él a Jaycee y le dijo: llama a esta tsunamita. Y él la llamó, y entrando ella, él le dijo: toma a tu hijo. Y así que ella entró, se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. De verdad se me pone la piel de gallina cuando estoy leyendo estos versículos. Algo toca mi corazón, algo impacta mi vida con esta historia. Qué hermoso milagro, qué bella historia. A mí personalmente me inyecta fe. Vale la pena ser persistentes, vale la pena servir sin esperar nada a cambio, vale la pena sembrar aun cuando no estamos viendo la cosecha. Esta mujer nunca pensó que aquella habitación que años atrás había construido y amueblado para el profeta de Dios sería ese lugar donde ella presenciaría uno de los milagros más grandes de su vida, y era la resurrección de su único hijo. Yo no sé qué cosas están muertas en tu vida. Tú quizás dices: esto ya no tiene vida, ya no hay solución, ya me doy por vencida. Pero ¿sabes qué? Hoy es el momento que prepares ese aposento y vayas de rodillas ante Dios y le digas: Padre, aquí está esto que está muerto en mi vida. Aquí está esto que yo no sé cómo lidiar con esta situación, pero yo sé que tú sí sabes hacerlo, porque yo creo en el Dios de las promesas. Yo creo en el Dios de los imposibles. Ahí donde está, yo te invito a que reflexiones qué áreas están muertas en tu vida. Quizás el área espiritual, donde muchas veces se va apagando poco a poco ese fuego en nuestro corazón. Y tal vez ya no sentimos la misma presencia que sentíamos antes. Pero es ahí donde tenemos que ir al aposento, donde tenemos que inclinarnos ante los pies del Maestro y decirle: Maestro, necesito un milagro. Maestro, necesito un soplo de vida. Maestro, necesito que hagas todo nuevo en mí. Esta mujer, por unos instantes, tuvo en sus brazos aquel hijo muerto, pero ella no lo vio muerto nunca. Ella no aceptó el espíritu de muerte en la vida de su hijo, ni en su hogar, ni en su familia, porque ella nunca declaró: mi hijo está muerto, sino que ella corrió a la fuente correcta y le dijo: yo sé, literalmente, ¿verdad? Le dice: yo sé que tú puedes hacer algo, y por eso yo necesito que tú vayas conmigo. Yo necesito que tú me acompañes. Yo necesito que tú impongas tu mano, porque yo sé que a través de ti hay vida. Y así es. A través de Jesús hay vida. Jesús nos da nuevo comienzo. Jesús nos da nuevas oportunidades. Jesús abre puertas. Jesús también cierra puertas cuando sabe que esas puertas no son de bendición para nuestra vida. Es por eso que yo te quiero motivar a través de este mensaje a seguir adelante sin desmayar, a seguir sembrando, porque pronto estará recogiendo la cosecha. Recordemos que la tierra fértil siempre da buenos frutos, pero todo va a ser en el tiempo de Dios. Y nunca olvides que después de la tempestad, que después de la tormenta, que al otro lado de ese obstáculo está tu milagro. Por lo tanto, sigue persistiendo hasta conquistarlo. Porque tomadas de la mano de Jesús, somos más que vencedoras. Amén, amén y amén. Yo lo creo. De verdad deseo de todo mi corazón
que este mensaje sea de bendición a tu vida como lo ha sido para mí. Tuve muchos obstáculos para poder hacer este audio, pero yo sé que el Señor tiene propósitos grandes. Sigamos adelante, sigamos firmes, sigamos creyendo y sigamos sirviendo sin esperar nada a cambio, porque nuestra recompensa viene. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde y haga resplandecer su rostro en cada una de ustedes. Y será hasta una próxima ocasión. Y ahora presentamos al equipo de mujeres conquistadoras.